Bien. ¿Todos ven la pantalla? Sí, Lice. Bien. Vamos a pasar la asistencia. Luego vamos a iniciar la última parte de la unidad 3. Hoy terminamos la unidad 3. La próxima semana comenzamos la unidad 4. Entonces, hoy vamos a ver la inflación y cómo se calcula la inflación y la importancia, tipo de inflación y políticas para controlar la inflación. Vamos a ver, macroeconomía. Hoy es 22/5. Moreira Adriana. Moreira. Solano Alejandra. Presente. Bien. Carlos Muñoz. Bueno, Charcopa no continuó. Martínez Efraín. Presente. Camba Gandhi. Presente, Alicia. Villarroel Gisela. Pamacas Janet. Andrade Kevin. Presente. Ariana Clever tampoco. Kunwas Lely. Kunwan. Presente, Lice. Buenos días. Buenos días, gracias. Córdoba Nelly. Córdoba. Osmarza Ramiro. Lascano Ronaldo. Presente. Torres Rosa. Presente, Lice. Okay. Pitacuar está de permiso, ya me llamó. Valdés Wilmer. Valdés. Presente, Lice. Bien. Lanchimba Jessica. Lanchimba. Ok, comenzamos. Lice, buenos días. Yo ahorita me conecto, es para que me ponga la asistencia. ¿Quién me habló? Bretania. Ah, Bretania, ya va. Bretania Villarroel. Ok, listo, Bretania. Inge, buenos días. Yo también en este momento me conecto. ¿Quién me habla? Por favor. Janet Cuamacas. Cuamacas, ok. Gracias. Listo. ¿Quién más llegó retardado? ¿Quién más? Más nadie. Ok. ¿Alguna pregunta hasta la fecha con el avance de la materia? ¿Alguna duda? ¿No hay duda? Ok. Bien. ¿Qué entienden ustedes por inflación? Esa terrible palabra que todo el mundo le tiene miedo, ¿qué será? ¿Qué será la inflación? Es el aumento de los precios en el mercado, de los servicios, bienes y servicios en el mercado. Ajá, muy bien. Es el aumento sostenido de los precios corrientes, ¿verdad? En el mercado de bienes y servicios. ¿Y en qué afecta la inflación a la economía? En el desequilibrio que existe en la producción y la demanda. Exactamente, ¿verdad? Ella genera un desequilibrio en cuanto a la producción y la demanda de bienes y servicios, puesto que cuando existe la inflación como una enfermedad de la economía, no hay nivel de consumo, no hay nivel de inversión, ni de exportación ni de importación. Entonces allí donde el Estado tiene que recurrir al gasto público para poder solventar a través de subsidios a los empresarios de manera que esto no le coloque los precios tan elevados a la población. A nivel de las consideraciones generales de la inflación, podemos decir que entre las anomalías de una economía se considera la inflación como una de las peores, uno de los peores problemas existentes, ya que su presencia se hace sentir tanto en países desarrollados como en países atrasados. Aunque quizás en los países atrasados, dadas las características generales de esas economías, sus niveles de efectos son mucho mayores, por supuesto. Y también de esta manera, la influencia perniciosa de la inflación gravita
sobre las economías a nivel mundial, pero afecta en gran medida a los países atrasados. Ahora bien, el problema inflacionario, podemos estimar, empezó a preocupar a los economistas a partir de los años 60. Es a partir de los años 60 cuando comienza a alcanzar niveles de gran significación en muchos países, dado que para ese tiempo estuvo de boga el planteamiento hecho por el profesor Phillips acerca de la relación que existía entre la inflación y el desempleo. Él manifestaba que a mayor inflación iba a haber mayor desempleo. Por lo tanto, había una relación directamente proporcional entre inflación y desempleo. Al crecer la inflación, por supuesto, las empresas no podían producir, no tenían por qué contratar más personal y empezaron a despedir al personal que tenían. En base a esta teoría de la curva de Phillips, él explicaba que la curva de Phillips debía subir si la economía estaba en etapa expansiva, lo cual significaba un mayor empleo de los recursos y, por tanto, una menor tasa de desempleo. De esta manera, puede establecerse como una relación inversa a futuro. En la medida que la economía se va recuperando, la inflación va disminuyendo y el empleo iba creciendo. A esto se le conoce como la curva de Phillips, y la cual comenzó en los años 70. Ahora bien, los años 60, perdón. Luego de esos años, la realidad de muchos países tomaron planteamientos de Phillips como una referencia obligada a la hora de diseñar una política económica por parte del Estado. Algunos países, entre los cuales lidera Estados Unidos, se pudo con éxito atacar el desempleo con cierta inflación, utilizando políticas monetarias y fiscales expansionistas. Quiere decir que el Estado es el que debe reordenar el equilibrio económico a través de la creación de puestos de trabajo y a través de la creación de puestos laborales mediante la construcción. Quiere decir que la construcción es la actividad económica más imperante para combatir la inflación, generando mano de obra directa e indirecta. Sin embargo, luego de la década de los 70, esta década marcó el inicio de un cambio en la relación establecida por Phillips, la cual se adoptaron como consecuencia de las políticas monetarias y las políticas fiscales con el propósito de bajar la inflación, pero sin embargo ello significó una alta tasa de desempleo, con resultados poco alentadores en lo que a reducción de la inflación se refería para la época. Entonces vamos a ver de qué forma interactúa la inflación a través de la producción, el ingreso y la distribución de las políticas económicas y en lo que respecta a países menos desarrollados, lo cual complica aún más la situación de los países, dadas las condiciones existentes hoy en día con la pandemia. Pues vamos a iniciar con conceptualizar, aunque ya ustedes desarrollaron un concepto muy amplio. Vamos a ver qué es la inflación. ¿Qué observamos en las figuras que están a continuación? ¿Qué observamos en esas figuras? Que los precios siguen siendo lo mismo, pero la cantidad es menor. Exactamente. Los precios entre el año 70 y el año 2019, los precios se mantienen, pero la cantidad, por supuesto, es menor, dadas las condiciones de incremento de una inflación de costos para las empresas. Por lo tanto, la inflación en este caso significa una reducción del poder de compra del dinero. Aunque el dinero valga lo mismo, quizás ya el poder de compra no es lo mismo, ya no tenemos la misma cantidad de bienes y servicios que demandamos. Y aquí vemos cómo la inflación se va elevando, ¿verdad? Los comestibles, o se va llevando los comestibles, dado que cada día va a ser mucho menor. Por lo tanto, podemos enunciar que la inflación es el alza sostenida y persistente en el nivel general de precios de los bienes y servicios en una economía. Hablamos persistente porque la inflación va a atacar a toda una nación. La inflación no solamente ataca a una provincia, a un municipio, a un cantón. Ella va a atacar una gran parte de la población y eso va a impactar en el consumo de todos los bienes y todos los servicios. Ello significa también que si el alza en el precio de los bienes y servicios ocurre solo en un sector de la economía, no es una situación de inflación, como les decía anteriormente, debe concebirse como un problema general a nivel macroeconómico, a nivel nacional o a nivel territorial entre varios países. Y si la subida no es recurrente en el tiempo, ella debe ser general y debe mantenerse por mucho tiempo, por muchos meses, por muchos años. No solamente el incremento de bienes y servicios en 2 meses, eso no significa inflación. La inflación va a ser perdurable por un tiempo, lo que respecta al ciclo económico de la fase de contracción o la fase de recesión. Y es allí donde el Estado
tendrá que recurrir a desarrollar políticas monetarias y políticas fiscales en forma restrictiva para reducir esa masa monetaria de manera que no genere inflación. A nivel de la política monetaria, como ya ustedes lo investigaron, se utiliza la política monetaria restrictiva incrementando las tasas de interés y por parte de la política fiscal incrementando las tasas impositivas para que no genere inflación esa masa monetaria que gravita en la economía. También podemos decir que la inflación, para estimar la variación de los precios, se toman índices de precios. Quiere decir que los índices de precios va a ser el mecanismo para determinar el nivel de inflación. Estos índices de precios son varios, sin embargo, vamos a analizar lo más importante, los cuales son las medidas del nivel promedio de precios de la economía. Entre ellos está el índice de precios general, el índice de precios al consumidor, el deflactor del Producto Interno Bruto, el índice de precios de la SPER, el índice de precios de Fisher, el índice de precios de Laplace, que son índices económicos importantes. Sin embargo, ustedes no van a ser economistas, pero vamos a analizar los índices de precios más importantes que debe conocer un administrador. Los otros, bueno, lo conocemos los economistas por nuestra formación como tal. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, licenciado. No, profe. ¿Quedó claro el concepto de inflación y las causas? Sí. ¿Y la curva de Phillips? Bueno, eso lo investigan después, lo profundizan después. Bien, ahora vamos a ver qué es un índice de precios. Ustedes, ¿qué será un índice de precios? ¿Qué creen ustedes que es un índice de precios? ¿Para qué se utiliza un índice de precios? Es un valor predeterminado de bienes y servicios. Sí, es un valor ponderado numérico para estimar el crecimiento de la inflación de los bienes y servicios. Por supuesto, como la palabra lo dice, es un índice que nos va a medir en cuánto ha crecido la inflación en un tiempo determinado. Por lo tanto, para llevar a cabo este índice, primero se determinan los bienes y los servicios de consumo considerados como representativos, lo que los economistas llamamos la canasta básica. Esa canasta básica, contiene los bienes y servicios de mayor necesidad, que sus precios van a gravitar en la economía. Luego, cada bien incorporado en la cesta tiene un peso ponderado de acuerdo a la importancia en el presupuesto familiar. Cada uno de esos bienes tiene su precio y, por ejemplo, principalmente los bienes de alimentación, los bienes de recreación, los servicios de recreación, el vestido, el pago de alquileres, que son los bienes y servicios ponderantes al momento de cancelar deudas o al momento de adquirirlo. Luego los precios de los bienes y servicios que forman parte de la cesta en un periodo referido se toman en cuenta en ese índice. Por lo general se toma a nivel mensual. Es un índice que elabora el Banco Central de cada país a nivel mensual para estimar el crecimiento de los precios. Luego se selecciona un año base en comparación con el año presente, lo que conocemos como precio corriente y precio constante. Y finalmente se calcula el índice de precio al consumidor, que va a ser igual al costo de la cesta básica del año, por ejemplo, el año 2020, con respecto al costo de la cesta básica con el año 2019 por 100. O sea, vamos a evaluar el crecimiento de los precios comparados con los precios del 2019 y cuánto han crecido esto hacia los precios del año 2020, de la siguiente forma. Como les decía, es un índice de precios, se obtiene dividiendo el valor monetario de un conjunto de bienes y de servicios en un precio de tiempo, un periodo de tiempo, y su valor monetario en un determinado periodo base o año constante, y multiplicado por 100 de la siguiente forma. Supongamos que el gasto de un individuo en bienes y servicios totaliza $430 en un año, en el año 2020, y que ese mismo conjunto de bienes le costó $370 en un año considerado 2019. Entonces vamos a ver cuánto es el nivel de crecimiento de precios del año 2019 al año 2020, producto del crecimiento, producto de la canasta básica, que en el año 2020 le cuesta $430 y en el año 2019 le costó $370. Aplicando la ecuación del índice de precio, obtenemos que el costo de los bienes del periodo X, ¿verdad?, que será el año 2020, sobre el costo de los bienes del periodo base, que sería el 2019, por 100.
Entonces decimos que el índice de precios es igual a 430 del año 2020 entre 370 del año 2019 por 100. Esto nos da un índice de precio de 100,16.2. Pregunto, ¿este será el crecimiento de la inflación? ¿116,2%? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Sí. ¿Están seguros? Fíjense. El resultado señala que el precio en el periodo X, que es el año 2020, de un conjunto de bienes que en el año base costaba 100%, en el año 2019 hay una variación de 16,2% respecto al año 2019. Por lo tanto, la inflación aumentó en 16,2%. ¿Por qué? Porque el año base tiene el 100%, que es el 2019. Lo que nos interesa saber es, luego de ese 100%, ¿en cuánto creció? O si ella decreció. Si aquí nos diese 95%, podríamos decir que la inflación bajó en 5%, porque está por debajo de 100. En este caso, como está por encima de 100, analizamos Subió. que la inflación subió o creció en 16,2%. ¿Qué implica esto? Que por cada dólar que teníamos en el año 2019, la inflación creció 16 centavos de dólar para el año 2020. O también podemos establecer que por cada 100 dólares que yo tenía en el año 2019, la inflación creció en el 2020 en 16 dólares con 20 centavos. Eso se analiza de forma de cómo impacta la inflación del año 2019 hacia el año 2020. En términos absolutos, ¿verdad? Vemos que la inflación creció en 60 dólares de 2019 a 2020, pero en términos relativos observamos que la inflación creció 16,2% del año 2019 al año 2020. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Dice, o sea, si en el resultado nos da menos de 100 es porque la tasa de inflación bajó, ¿verdad? Sí, exactamente. Se produjo una desinflación. Eso se llama desinflación. Cuando está por debajo del 100%, quiere decir que la tasa de inflación bajó y se conoce como desinflación. Es una baja de precios. Y cuando está por encima del 100%, la inflación creció. ¿Por qué? Porque el 100% es la base para poder determinar si hubo un crecimiento o hubo un descenso de la tasa de inflación en base al índice de precios al consumidor. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay? Seguimos. Ahora, ¿qué es el índice de precio al consumidor? El índice de precio al consumidor por lo general es la tasa, es el índice que utiliza el Banco Central para medir el impacto de precios en la economía. Puede considerarse un buen estimador de la inflación, pues registra los movimientos de precios del consumo familiar, desde la producción hasta que los comerciantes que intervienen en el proceso económico y la formación de precios. Por lo tanto, este índice de precio al consumidor o al consumo es la variación que utiliza la familia para poder medir el impacto de la inflación. Y este índice es muy parecido al anterior. Aquí elaboramos el índice de precio al consumidor va a ser igual al costo de la cesta del año X, ¿verdad? Que sea el 2020, entre el costo de la cesta en el año base. Y aquí tomamos en cuenta la cesta básica de la familia, igual por 100. ¿Cómo lo calculamos? Vamos a suponer, calculamos el índice de precios para el área metropolitana de Quito. Siempre los países utilizan el área metropolitana de una ciudad de mayor población para medir el impacto de la inflación. En el caso de Ecuador, el índice de precios más importante es el de Quito, porque allí se concentra gran parte de la población. Además es la capital. Y en segundo lugar se toman como referencia la ciudad de Guayaquil. En el caso de Venezuela, de mi país, allí tomamos en cuenta como área metropolitana la ciudad de Caracas y en segunda instancia la ciudad de Maracaibo, que son las ciudades venezolanas de mayor población. En este caso tomamos como referencia Quito en el año base 97. Vamos a utilizar como año base, aquí abajo, el año 97. Entonces decimos que el índice de precio al consumidor del año 2000, ¿verdad? Vamos a tomar como año corriente el 2000, sería el costo de la cesta básica del año 2000
¿verdad? Entre el costo de la cesta básica del año base, que es 97%. Entonces vamos a medir el impacto o el crecimiento o decrecimiento de la tasa de inflación desde el año 97 hasta el año 2000. En esos 3 años, cómo ha variado los precios de la economía hacia el alza o hacia la baja. Según las estadísticas del Banco Central de Ecuador para ese año, se obtuvo la siguiente información. El Banco Central de Ecuador señaló que el índice de precio al consumidor para el año 2000 fue de 206%. Pregunto, ¿en cuánto creció la inflación del año 97 al año 2000 en Ecuador? Si nos dan este índice, ¿en cuánto creció? En un 106%. Exactamente, la inflación creció en 106%. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada $100 que permitían el consumo de bienes y servicios en el año 97, ¿verdad? Tuvimos que necesitar otros $100 con 60 centavos para comprar los mismos bienes y servicios en el año 2000. Fíjese cómo se duplicó en 3 años la inflación, cómo impactó que tuviésemos que buscar $100 más con 60 centavos para comprar los mismos bienes del año 97 en el año 2000. Entonces, ¿cómo se interpreta? De la siguiente forma, que con respecto al año base, que es 100%, los precios de la canasta seleccionada tuvieron un incremento de 106%, o sea que la inflación creció 106%. Imagínense esta situación hoy en día en mi país, en Venezuela, que la inflación está creciendo mensualmente 1.500% y hasta millones de por ciento. O sea, eso implica que la moneda, el caso del bolívar, ya no tiene valor, desaparece. Por eso es que se tiene que recurrir a la dolarización. Lamentablemente no es así. Y eso da como resultado la crisis que está viviendo en este momento Venezuela, que los precios ya no significan nada en bolívares. Y se está tomando como referencia el dólar, aunque no está oficializado el dólar en Venezuela. Fíjese la gran enfermedad que es la inflación para una economía. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? No, licenciado. Ok. Ahora, ¿qué significa esto? El índice de precios al consumo, ¿verdad? Dice, una vez obtenidos los valores de índice de precios para un periodo dado, que ya lo obtuvimos en el 106%, se puede calcular la inflación de ese periodo. Aunque ya sabemos el valor del crecimiento del monetario de los bienes y servicios, calculamos ahora directamente la inflación, la tasa de inflación. Una cosa es la inflación, otra cosa es la tasa de inflación. La inflación es la magnitud generalizada, ¿verdad?, de crecimiento de precios en una economía. La tasa de inflación ahora viene a ser la comparación de un año con respecto a otro año. Es decir, la tasa de inflación va a medir la variación interanual de crecimiento de esa inflación. Por lo tanto, decimos que si queremos conocer la tasa de inflación del año 99, tenemos que saber cuál es el índice de precio del año 99, ¿verdad?, menos el índice de precio del año 98 entre el índice de precio al consumidor del año 98 por 100. Por lo tanto, decimos que la tasa de inflación del año 99 va a ser igual al índice de precios del consumidor del 99, que ya lo tenemos, menos el índice de precio al consumidor del año 98, entre el índice de precio al consumidor del año 98 por 100. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa este 20.1%? Que la tasa de inflación rebajó. No, la tasa de inflación, ¿de qué con respecto a qué? Con respecto al año 99. Exactamente. Ya aquí, en este valor, ya no lo tomamos en cuenta en base al 100%. Ya este valor ya está depurado del 100%. Por lo tanto, aquí establecemos que la tasa de inflación del año 98 al año 99 creció en 20,1%. Y aquí tomamos como referencia la variación interanual, la variación de la inflación entre un año y otro año. Y aquí no partimos del 100%, como cuando obteníamos el índice de precio al consumidor. Allí sí partíamos de un 100%, hacia abajo o hacia arriba. Aquí automáticamente nos da el valor directo de la tasa de inflación. Entonces, por lo tanto, podemos interpretar que la tasa de inflación del año 98 al año 99
creció en un 20.1%. Quiere decir que de cada dólar que teníamos, oye, aquí están los perros del vecino chillando, por cada dólar consumido en el año 98, para el año 99 tenemos que utilizar 20 centavos con 20 centavos de dólar para poder comprar la misma cantidad de bienes y servicios. Ya va. Uy, estos perritos sí son chillones. Como vemos aquí, fíjense que en el año 98 el índice de precio al consumidor fue de 151.2%. Y en el año 99 el índice de precio al consumidor fue de 181,6%. Esto solamente es el índice de precios. Sin embargo, la verdadera tasa de inflación, el verdadero crecimiento de los precios, lo observamos aquí en 20,1%. Quiere decir que del año 98 al año 99 gastamos 20 dólares con 10 centavos para comprar la misma cantidad de bienes que comprábamos en el año 98. ¿Ve? Porque primero que tenemos que tener el índice de precios para poder determinar la tasa de inflación. Y la tasa de inflación es la verdadera depuración año a año de cómo han crecido los precios. Ahora, si esto nos hubiese dado negativo, si nos da -7, allí sí es una desinflación, allí sí podemos decir que la tasa de inflación bajó mucho con respecto al año anterior. ¿Alguna duda? Sí, Inge, y en el caso de que haya bajado, ¿de qué dependería? De caso de que haya bajado, dependería que la economía ha sido fortalecida y que los precios los precios de venta de las exportaciones fueron mayores al consumo en las importaciones. Por lo tanto, quiere decir que hubo una producción excesiva que abasteció el mercado interno y quedó un excedente para abastecer el mercado externo, lo cual redunda en que los precios son accesibles a la población y que la economía está en pleno empleo. ¿Qué significa pleno empleo? El pleno recurso de los factores productivos, tierra, trabajo y capital. Es una economía sólida, tal como es el caso de las economías de los Países Bajos, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia, Holanda, donde los precios son tan bajos que allá la inflación prácticamente no existe o no impacta en gran medida a la problemática de la población. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Pregunten todo ahora, porque ahorita viene el joropo. ¿Quedó claro lo que es el índice de precio al consumo y la tasa de inflación? ¿Cómo se calcula? ¿Sí? Sí, dice. Ok, continuamos. Entonces vemos que del índice de precios obtenemos la verdadera tasa de inflación de un año con respecto a otro año. La tasa de inflación se obtiene interanualmente en este caso. Vemos que por cada 100 dólares que teníamos para comprar en el año 99, ahora tenemos que tener 20 dólares más para comprar la misma cantidad de bienes y servicios. Ok, entonces decimos que la tasa de inflación, fíjense que aquí vemos el 20.1, aquí obtuvimos todas las tasas de inflación interanual, ¿verdad? Del año 97 al año 2003. Observamos que en el año 98 fue muy elevada la tasa de inflación, sin embargo se recuperó en el año 99 y se fue recuperando poco a poco en el año 2000, en el año 2001 se recuperó, sin embargo tuvo una alza en el año 2002 fue cuando hubo la crisis energética a nivel mundial, sin embargo se volvió a recuperar en el año 2003. Entonces esas son las tasas de inflación, ¿verdad? Que indica por cada 100 dólares cuánto ha variado los precios en cada uno de los años. Ahora, ¿qué es el deflactor? Es otro índice de precios. Bueno, anteriormente trabajamos con el deflactor. ¿Cuál era la importancia del deflactor cuando lo vimos en la unidad 2? No oigo. ¿A qué le atribuimos la importancia al deflactor del PIB? Para resolver un problema económico, Ajá, ¿qué más? Para resolver un problema económico, pero ¿de qué magnitud? sobre ciertas magnitudes económicas, sobre estimaciones. Exacto, para poder evaluar la sobreestimación
de los precios corrientes y los precios constantes, es decir, para determinar el verdadero valor de la producción de un año con respecto a otro año, tomando como referencia los precios de un año base e ir incidiendo cómo crece esa producción hacia un año futuro. Por lo tanto, el deflactor del PIB es un importante índice de precios a partir del cual se puede calcular también la inflación, ¿verdad? Es otro índice parecido al índice de precio al consumidor. Se obtiene dividiendo el PIB a precios corrientes o nominal entre el mismo PIB a precios constantes o real multiplicado por 100. Este índice se acerca al concepto más de índice general de precios y se aplica a todos los bienes y servicios producidos en la economía, mientras que el índice de precio al consumidor solamente se aplica a los bienes consumidos por el consumidor. Es decir, la cesta básica del consumidor tiene quizás alimentos, medicinas, educación, transporte, esos gastos. Ahora, el deflactor involucra todos los precios de los bienes y producidos en una economía en un año determinado. Por lo tanto, el deflactor es un índice mucho más general, mucho más amplio, con mucha más fidelidad para poder determinar la verdadera tasa de inflación anual en forma nacional y que implica a todos los sectores económicos, el sector primario, secundario y terciario, y a su vez implica a todos los agentes económicos, el Estado, el empresario y las familias. Y ya ustedes conocen la ecuación que es el deflactor es igual a Producto Interno Bruto nominal, ¿verdad? O corriente, o a precio corriente, sobre el PIB real o a precio constante por 100. Por lo tanto, para poder determinar el deflactor, también tenemos que conocer la tasa de inflación. Y aquí vemos un ejercicio. El PIB a precios corrientes y a precios constantes, que lo analizamos en la unidad 2. Tenemos para los años 98 al 2002 el Producto Interno Bruto a corriente en unidades de millones de dólares. Y tenemos también el PIB constante a precios de 97 millones de dólares. Vamos a ver cuál es el impacto de crecimiento o decrecimiento de la tasa de inflación desde el año 98 al 2002, tanto a precios corrientes como a precio constante, de la siguiente forma. Primero tenemos que calcular el deflactor del PIB del año corriente del año X, estos valores, sobre el PIB del año constante del año X de estos valores multiplicados por 100. Entonces decimos, el deflactor del PIB del año 98, que es el primer año, sería PIB corriente del año 98, entre PIB corriente del año constante del año 98 por 100. Y así con cada uno de ellos, ¿verdad? Con cada uno de ellos. Aquí sería el deflactor del PIB del año 2001, sería PIB corriente del año 2001 entre el PIB constante del 2001 por 100. Obtenemos cada uno de los valores. En este caso, el primero, decimos, deflactor del PIB del año 98 sería 50.012.967 entre PIB constante del año 98, 42.066.487, y nos da un deflactor de 118,9%. Pregunto, ¿cómo se interpreta este deflactor? Que lo vimos en la unidad 2. ¿Cómo lo interpretamos? ¿Qué significa? Pregunta de examen. ¿Qué significa ese valor? ¿Es el crecimiento porcentual del año? El crecimiento porcentual de los precios del año 98. Ajá, muy bien, Catherine. ¿Pero qué significa ese 118,9%? Le damos el mismo tratamiento que el índice de precio al consumidor. Significa que la economía, ¿verdad? La inflación, que los precios de la economía del año 98 crecieron en 18,9%, porque están por encima del 100. Los precios crecieron
de 18,9%. Quiere decir que por cada 100 dólares que tenía en el año 98, ¿verdad? Solamente la inflación creció en ese mismo año, 18 dólares de inflación, o los precios que se incrementaron desde enero hasta diciembre en 18 dólares por cada 100, o 18 centavos de dólar por cada $1. Eso significa, porque estamos tomando como referencia el mismo año, desde enero hasta diciembre. ¿Preguntas? Ok, conserven este valor. Vamos a ver. Ahora, ¿qué obtenemos ahora? La tasa de inflación. ¿Cómo calculamos el deflactor, la tasa de inflación teniendo el deflactor? Decimos, la tasa de inflación del año X va a ser igual al deflactor del año X menos el deflactor del año X menos 1 sobre el deflactor del año X menos 1 por 100. Es decir, el deflactor del año 2000 menos el deflactor del año 2019 entre el deflactor del año 2019 por 100. O también de la siguiente forma. La tasa de inflación del año 98 va a ser igual al deflactor del año 98 menos el deflactor del año 97 sobre el deflactor del año 97 por 100. Por lo tanto, ya tenemos la tasa de inflación del año 98 va a ser igual a 118,9% que nos dio del año 98. Pero como no sabemos los valores del año 97, porque en la tabla no lo dan, le colocamos 100 sobre el deflactor del año 97, que es el año base, que también es 100. Por 100 nos da 18,9%. Quiere decir que la tasa de inflación del año 97, que es el año base, hacia el año 98, que es el año actual para esa época, la inflación creció en 18,9%. ¿Qué significa esto? Que por cada 100 dólares, ¿verdad?, que tenía para comprar bienes y servicios en forma general en el año 97, la inflación creció en 18 dólares con 90 centavos de dólar. O sea que ahora, para el año 98, tengo que buscarme 18 dólares más para comprar la misma cantidad de bienes y servicios que compraba en el año 97, que es el año base. ¿Alguna duda? Licen, ¿por qué le ponemos en el deflactor de año 97 100? Le ponemos 100 porque no conocemos el valor. Y segundo, que es, fíjense, ya va, vamos a ver si puedo. Y segundo, que es la, vamos a ver aquí, es la base, ¿ve? El año 97 no conocemos, aquí, ya va. Fíjense, el año 97 es el año base, por eso lo colocamos 100, porque no sabemos los valores, no conocemos ni la tasa de inflación y tampoco conocemos el deflactor, ¿ve? Por eso lo colocamos 100. El año base siempre va a ser 100. Primero que no sabemos los valores, entonces lo colocamos 100. ¿Ve? En este caso, el deflactor del año 97 va a ser 100. ¿Ve? Ya, Licen. Ahora sí, o sea, siempre el año base va a ser 100, porque a partir de ahí es que la economía va a crecer. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Entonces, aquí obtenemos, ¿verdad?, los valores obtenidos del año 98, 99, del año 2000, 2001 y 2002. Ya aquí hemos obtenido todos los deflactores en base al año 97, que es base 100. Entonces vemos que la tasa de inflación creció al año 99 y fue creciendo, o sea que esta economía es una economía desastrosa, es una economía desequilibrada, donde cada año la tasa de inflación ha ido creciendo en forma sostenida. ¿Ve? Fíjense, el año 2002 cerró en 279%. O sea que, con respecto al año 2001, de cada 100 dólares que tenía para comprar en el año 2001, ahora tengo que tener 179 dólares para comprar la misma cantidad de bienes y servicios que compraba en el año 2001. Y si lo comparamos con el 97, fíjense la gran magnitud, perdón, con el 98, la gran magnitud que tenemos que tener de dólares para comprar del 98 al año 2002. O sea, prácticamente casi que se triplica el monto monetario para poder comprar la misma cantidad de bienes y servicios que comprábamos en el año 98. Tal situación ocurre hoy en día en la economía venezolana. Estos valores son bajísimos. Allá son de 1.500 millones, 2 millones, 3 millones de deflactor.
¿Ve? Entonces es una economía totalmente deficitaria. Sin embargo, esta economía no se aleja mucho de la realidad tampoco, porque aquí hemos observado cómo la inflación ha crecido de forma sostenida, paulatina, en pro del deterioro de la masa consumidora. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, licenciado. Bien. Entonces, observamos todas las tasas de inflación del año 98 al año 2002. Fíjese cómo ha ido creciendo. Sin embargo, el año 2001 hubo una recuperación. ¿Ok? Sí. Ok. Aquí vemos el deflactor. Este es el deflactor, el índice. El índice ha ido creciendo. Ahora, ¿qué nos interesa? Nos interesa la tasa de inflación. Aquí vemos que la tasa de inflación también creció. Sin embargo, en el año 2001 se recuperó la economía, pero luego dio un impacto muy elevado en el año 2002. Si yo le pongo un examen, interpréteme la tasa de inflación del año 2002, ¿cómo la contestarían? ¿Cómo contestarían el 33%? Que la tasa de inflación ha ido creciendo en un 33% en cuestión del año 2001. Ajá, exacto, está muy bien, Catrín. Pero ¿cómo la interpreto? Que por cada $100 que tenía para comprar bienes y servicios en el año 2001, ahora necesito, ¿verdad? $33 más en el año 2002 para comprar la misma cantidad de bienes y servicios que compraba en el año 2001. Por lo tanto, aquí se observa que hay un deterioro del año 2001 al año 2002. Ahora, caso diferente. En este caso, del año 2000 al año 2001, observo que necesito menos dólares, ¿verdad? Necesito menos dólares para comprarlo. La misma cantidad de bienes y servicios. Quiere decir que aquí hubo una baja de la tasa de inflación, una recuperación de la economía. En este caso, podemos decir que por cada $100 que consumí en el año 2000, ahora necesito solamente $93 para comprar la misma cantidad de bienes y servicios. En el año 2000 necesitaba $100. En el año 2001 ahora necesito 93 o 92,10 centavos de dólar, porque está bajando la inflación. Pero aquí ahora voy a necesitar $33 más para comprar la misma cantidad de bienes y servicios que compraba en el año 2001. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Preguntas? Rosa, Kevin, Ronald. Ninguna pregunta, Liz. Ninguna, seguro. Seguro. No, Inge. Porque van a hacer ejercicios ahora. La actividad hoy vale 5 puntos. Hoy cerramos la unidad 3. Vale 5 puntos. Bien. Ok, aquí vamos a hacer una comparación entre el PIB, el deflactor y la inflación. Fíjense, tenemos el año 98 al 2002. Ya habíamos obtenido los valores del PIB corriente en millones de dólares del año 98 al 2002. El PIB constante del 98 al 2002. Ya obtuvimos anteriormente el deflactor y también obtuvimos la tasa de inflación. O sea que este cuadro refleja todo el ejercicio en base al deflactor y en base a la tasa de inflación. ¿Qué interesa la economía? ¿El deflactor? No, el deflactor lo único que nos dice es cuánto han crecido los precios. Pero la verdadera realidad de la economía es la tasa de inflación. O sea, cuánto se ha perdido de nivel de consumo de un año con respecto a otro año. Aquí observamos que la tasa de inflación ya ha sido depurada por medio del deflactor. Estos valores de precio corriente y precio constante no nos dicen nada, solamente determinan cantidades absolutas de crecimiento o decrecimiento. Lo que en realidad impacta e informa a la economía de un país es cómo ha variado la tasa de inflación luego que se han depurado los precios a través del deflactor. En este caso, vemos que el deflactor tuvo como año base 97
y vemos cómo del año 98 en adelante la tasa de inflación ha crecido o ha decrecido. Para esta economía, el mejor año fue el año 2001, donde la tasa de inflación bajó considerablemente. Sin embargo, hubo un repunte negativo hacia el año 2002, que fue cuando se produjo la crisis energética a nivel mundial y creció a 33%. Ese es el análisis de este cuadro final. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No hay dudas, no hay preguntas? No le hice ninguno. Ok. Aquí les voy a dejar un ejercicio de tarea. Este ejercicio lo van a hacer ustedes. Determine el deflacto del PIB y la tasa de inflación a precio constante del año 93 y analice económicamente la situación de ese país. Le estoy dando del año 93 al 2003 los precios corrientes, el PIB a precio corriente, el PIB a precio constante. Van a determinar el deflactor. El año base va a ser el 93, por lo tanto aquí va a ser un 100% y la inflación también va a ser un 100%. ¿Ve? Entonces aquí van a calcular el deflactor y van a calcular la tasa de inflación. Entonces lo dejo de tarea. Y va para el examen parcial o al bimestral, pues. O sea, este ejercicio lo van a hacer para el examen parcial. No lo van a hacer todavía. Lo pueden ir haciendo poco a poco y van consultando. Sin embargo, en el material, en el contenido de la unidad, hay ejercicios ya resueltos para que se vayan guiando. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, Liz. Ok. Ahora vamos a ver qué teorías económicas explican la existencia de la inflación. Existen diferentes tipos de inflación, pero lo más importante son la inflación de demanda y la inflación de oferta. La inflación de demanda es cuando se adquieren bienes y servicios por parte de los sujetos económicos. Esta inflación de demanda fue estudiada desde el punto de vista monetarista y desde el punto de vista keynesiano por John Maynard Keynes. Pero también existe la inflación de oferta, cuando gran parte de esa producción se lanza al mercado y genera el impacto negativo de la inflación. Por lo tanto, esa inflación de demanda obedece a que se incrementen los costos y también impacta en forma estructural a toda la economía, incrementando todos los costos de la economía. Vamos a analizar cada una de ellas. Vamos a analizar la inflación de demanda. La inflación de demanda se origina primero de un punto de vista monetarista. ¿Qué implica ello? Que la responsabilidad directa del exceso de demanda sobre la oferta es la cantidad de dinero. Es decir, que cuando hay mucho dinero, se incrementa la inflación. Es decir, cuando esta se eleva o la cantidad de dinero se eleva, significa que los ciudadanos tienen mayor liquidez, mayor poder de compra, lo cual expande la demanda y la oferta no puede responder ante ese incremento de demanda. O sea, no hay suficiente cantidad de bienes y servicios en la economía como para poder responder a esa alta demanda y esto genera una subida de precio. ¿Por qué? Porque hay escasez. Al haber escasez de bienes y servicios, hay mayor inflación, porque la producción no puede responder a satisfacer esa alta demanda de la población. Por lo tanto, el factor clave del crecimiento de la demanda es la masa monetaria. Para los monetaristas, ellos establecían que mientras hay más dinero en la economía, más inflación se iba a generar. Por ello, esta corriente monetarista plantea que la inflación es un fenómeno netamente monetario. Ahora bien, ¿cómo se traduce esto? Se traduce a que al haber incremento en la masa monetaria, hay mayor incremento en el poder adquisitivo de la población. Por lo tanto, se genera una mayor demanda de bienes y servicios en mayor medida que la oferta. Y trae como consecuencia que la demanda sea mayor que la oferta, generando un incremento de precios en la economía. Generando un incremento de precios en la economía y esto obedece a un desequilibrio económico como resultado de la instabilidad monetarista. ¿Alguna duda con respecto a la inflación de demanda? ¿Alguna duda? No, Liz. Ok, No, Liz. bien. Es el planteamiento monetarista. Ahora vamos a ver la inflación de demanda. Por supuesto, el incremento de la demanda sobre la oferta genera un incremento de precios. Ahora vamos a ver la inflación de demanda desde el punto de vista keynesiano. ¿Qué establecían los keynesianos? O John Maynard Keynes, que es el líder, el padre de la economía del siglo XX.
Él decía que no hay una relación entre liquidez y precio. Él decía, él contrarrestaba toda la posición monetarista. Él decía que los monetaristas no tenían razón. Él establecía que al no haber una relación entre precio y liquidez, las personas no gastan todo su dinero en bienes y servicios de inmediato. De modo que el crecimiento de la demanda agregada dependerá de otros factores. Él establecía que el crecimiento de la demanda agregada iba a depender de otros factores que podían causar la inflación. ¿Verdad? El pleno empleo, como le decía anteriormente, es cuando los factores productivos son óptimos: tierra, trabajo y capital. Él establecía que en pleno empleo, un aumento en la inversión expande la demanda, y como la oferta no puede adecuarse de inmediato a dicha expansión, se produce la presión de los precios al alza. O sea, los precios se elevan. Entonces, para Keynes, la demanda no se puede adecuar a la oferta, y al haber mucha producción, esto iba a generar presión sobre los precios y estos se iban a elevar. Quiere decir, cuando la economía está en óptimas condiciones, esto también genera inflación. Por lo tanto, para los keynesianos existen factores distintos a los monetarios que hacen incrementar la demanda por encima de la oferta y hacen también crecer los precios. Y hacen, ¿dónde se me fue esto? Y hacen crecer los precios. Entonces, en conclusión decimos, para los monetaristas, la masa monetaria que gravita en la economía hace crecer los precios. Para los keynesianos, existían factores distintos a los monetarios que incrementaban los precios, y era que las condiciones óptimas de la economía iban a generar una expansión de la demanda. Y al haber expansión de la demanda, quiere decir que hay dinero también en la economía, y por lo tanto se produce una presión sobre los precios, porque la oferta iba a ser menor que esa demanda. ¿Alguna duda con respecto a la inflación de demanda desde el punto de vista monetarista y keynesiano? ¿No hay dudas? No, dice. No, Lice. Ok. Ahora vamos a ver la inflación de oferta. La inflación de oferta se produce a nivel de los costos. Es decir, el aumento en los precios se explica en base a la elevación de los salarios y los costos de producción. Quiere decir que cuando hay incremento de salarios y se incrementa la producción, hay costos. Por lo tanto, el incremento de los costos financieros, que es el pago por el uso del capital, cuando las tasas de interés son muy elevadas, eso también es parte de la inflación. O sea, cuando un empresario solicita un crédito bancario y tiene que pagar altas tasas de interés, ese incremento lo lleva lo traslada al precio de los bienes y servicios para poder cancelar esos costos financieros. Por supuesto, incrementa el precio de los bienes y servicios de lo que él vende. ¿Por qué? Porque el costo financiero al banco es el pago del uso del capital, lo cual incide directamente sobre el precio, al igual que el costo de las materias primas. Cuando se le incrementa al empresario el costo de la materia prima, también lo traslada al precio del producto final. O sea que todos los costos en que él incurra, se lo traslada al producto final. Y esto genera inflación. Por lo tanto, al elevarse los costos, se reduce las ganancias y el empresario traslada, como le decía anteriormente, a los precios el alza de los costos más allá de lo debido. Si los costos subieron un 30%, él incrementa los precios en un 60, en un 70%. Por lo cual, los precios de los bienes crecen en una tasa más alta que la experimentada por los costos. A eso se le llama inflación de costos. Cuando el empresario traslada parte de los costos por encima de ellos y los traslada a incrementar los precios finales de la producción. Entonces, y la inflación estructural también pertenece a la inflación de oferta. Establece que el origen de la inflación está en el sistema de producción ineficiente de muchos países atrasados. O sea, cuando hay una producción ineficiente, cuando hay un desequilibrio económico en los países, esto genera una inflación estructural. Por lo tanto, las rigideces del lado de la oferta de los factores productivos, tierra y de capital, son responsables de la disparidad entre esta y la demanda, lo que conduce a una elevación persistente de los precios. Es decir, cuando hay un desequilibrio entre lo que se produce y lo que se demanda, esto genera una inflación estructural. Y la alta dependencia de una economía subdesarrollada a comprar productos finales a nivel internacional, lo cual determina la incidencia de la inflación
que es transmitida por vía del comercio exterior. Es decir, cuando importamos bienes y servicios importados a precios elevadísimos, eso también es parte de la inflación estructural. Cuando compramos productos a un precio mucho más mayores que los que hay en la economía nacional. ¿Alguna pregunta con la inflación de oferta a nivel de la inflación de costos e inflación estructural? ¿Alguna duda? No, No, lic. profe. Bien. En caso de la inflación estructural, el problema inflacionario es mucho más largo. Ahora, así como hay tipos de inflación, también hay políticas. Los gobiernos buscan políticas para frenar la inflación, para controlarla, no desaparecerla, porque la inflación no va a desaparecer nunca mientras existan precios, pero sí se pueden contrarrestar sus efectos negativos. Estas políticas inflacionarias obedecen, primero, los keynesianos reconocen que cuando la demanda es mayor que la oferta, se genera una inflación, lo cual debe convertirse aplicando políticas fiscales restrictivas, es decir, imponiendo altos impuestos para que esa masa monetaria no genere inflación, a fin de reducir el gasto público y la oferta monetaria, haciendo descender la inflación. Por su parte, cuando la inflación y el desempleo ocurren simultáneamente, como lo estableció Philly en su curva de Phillips, se recurre a las políticas monetarias restrictivas, es decir, incrementando la tasa de interés para que esa masa monetaria no genere inflación y se reduzcan los medios de pago y bajar la demanda. Por consiguiente, los precios, al bajar los precios, también va a bajar la demanda. Y la alza de salarios y los costos han llevado al Estado a recurrir a las políticas de renta, es decir, las políticas que inciden sobre los salarios y sobre los precios cuando las empresas deciden, en caso de pandemia, ahorita, bajar los salarios. Esta es parte de frenar la inflación. Y esos acuerdos se establecen por medio de los sindicatos y el sector empresarial. En el caso de Ecuador, solamente lo decide el sector empresarial, de bajar los precios, pero bajar los salarios, de manera que eso no genere inflación en tiempos de pandemia, y con el fin de regular unos y otros. Es decir, que aquí se incluyen controles de precios y salarios por parte del Estado mediante la vía legislativa, cuando el presidente Lenin decretó que debía bajarse los salarios tanto en la administración pública como en la privada. Eso obedece a políticas de renta para evitar el crecimiento de la inflación en tiempos de crisis. Y la teoría estructuralista centra el origen de la inflación en problemas generados en la rigidez del aparato productivo. O sea, cuando el aparato productivo es ineficiente, eso genera inflación. Cuando no es competitivo, genera inflación. Y la teoría estructuralista propone una política económica que remueva a las estructuras productivas arcaicas, es decir, que el aparato sea productivo, sea mucho más competitivo, mucho más eficiente, mucho más eficaz, mucho más competitivo, valga la redundancia, en países menos desarrollados para poder derrotar la inflación. Entonces, la forma como cada una de las políticas incide y genera medidas o recetas para combatir la inflación. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, lic. Bien. Aquí vemos un cuadro comparativo de las políticas antiinflacionarias. Un cuadro resumen. Según la teoría de demanda, los keynesianos, ¿qué proponen? Fundamentan el ataque a la inflación en medidas fiscales restrictivas a fin de disminuir el gasto público y la oferta monetaria. Los monetaristas, ellos proponen la aplicación de medidas monetaristas y crediticias de carácter restrictivo a fin de reducir la oferta monetaria y con ello los precios. Por lo tanto, a nivel de la teoría de la demanda, tanto los keynesianos como los monetaristas ofrecen que se apliquen medidas fiscales y medidas monetaristas de orden restrictivo para poder recoger esa masa de dinero y evitar la inflación. Por su parte, la teoría de oferta, la teoría de costos propone políticas de renta, es decir, cuando el Estado vía legislativa reduce los salarios, pero también debe reducirse los precios, de acuerdo con los sindicatos, de acuerdo a lo que establezcan los sindicatos y el empresario para poder controlar sueldos y precios. Y la teoría estructuralista ha de darse un aparato productivo suficientemente competitivo y flexible para poder crecer la demanda y de manera que esta demanda satisfaga las transformaciones estructurales profundas de la población. Entonces, este es el cuadro resumen
de las políticas antiinflacionarias. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, Ok. listo. Estas son sus asignaciones de la unidad. Van a investigar, van a elaborar un cuadro comparativo de las causas y consecuencias de la inflación y van a analizar qué perspectivas inflacionarias tiene Ecuador para este año 2020. ¿Cómo Ecuador propone combatir la inflación en el año 2020? Esto lo pueden conseguir en la página de cesla.com y también la pueden conseguir en internet y en la página del Banco Central de Ecuador. ¿Cuáles son las perspectivas inflacionarias de Ecuador para el año 2020? Van a investigar algunos otros tipos de inflación, lo que es la deflación, la estanflación, hiperinflación, inflación galopante, desinflación, inflación subyacente y especial inflacionario. Y van a ver estos videos le van a profundizar un poco más acerca del control de la inflación. Entonces, estas son las asignaciones o las actividades para esta última parte de la unidad. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Los videos solo tenemos que verlos nomás? Sí, solamente analizarlos, solamente verlos, solamente verlos. Y aquí, esto sí lo van a investigar, y esto también. Esto sí lo van a investigar y lo van a subir. Ahora, el verlos, esto lo van a ver, pero van a hacer una especie de un ensayo. ¿Qué contienen esos videos? Todo en general, un ensayo corto. O sea, ¿qué aprendieron de estos videos? En máximo 2 hojas, pueden hacerlo. O sea, usted lo ve todo, hace un resumen y eso lo plasma en un formato PDF. Esto se lo investigan y esto también. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, Licen, está todo claro. Dicen, elaborar un cuadro comparativo de las Ya va, causas y consecuencias. ya va, déjeme. Un cuadro comparativo así, causa y consecuencia. Un cuadro comparativo de 2 columnas. En una columna las causas y en otra columna las consecuencias de la inflación. Más nada. Ya, dicen, gracias. Y aparte le ponemos la pregunta, eso de analizar las perspectivas, ¿verdad? Sí, exactamente. Y analizar la perspectiva inflacionaria. Ajá. Ya, listo. Esta es una sola actividad. Y esta es otra actividad y esta es otra actividad. Son 3 actividades. Estos son conceptos y esto, ver los videos y hacer una especie de un ensayo sobre los videos. Eso. ¿Alguna pregunta? Entonces, en total tuvimos 3 trabajos. Sí, esas 3 actividades. Ya. Ajá. ¿Alguna otra duda, otra pregunta? No, Liz. Y el ejercicio que le dejé de asignación antes del examen bimestral. Ese ejercicio es para el examen bimestral. ¿Ese ejercicio va a estar subido en la plataforma? Sí, sí va a estar subido en la plataforma. Ahora se lo subo a la plataforma, que sería este mismo. Ahora se lo subo. ¿Qué fecha tiene el examen parcial, Licen? El semestre termina el 5 de septiembre. 5 de septiembre quiere decir Muchas gracias. que el examen bimestral podría generarse el 11 de septiembre, por ahí como el 11 o el 12 de septiembre. O sea que nos quedarían como 2 clases más de la unidad 4. 2 o 3 clases de la unidad 4. ¿Oyeron? Sí, Sí, Licen. Liz. Ustedes tienen clase solamente los sábados de las materias, ¿cierto? Solamente los sábados. Sí, Sí. Liz. Ok. Además, déjenme planificar entonces. Pues entonces, ¿no hay alguna otra pregunta? ¿No hay duda? No, licenciado. Bueno, entonces con esto damos terminada la clase de hoy y luego le subo este ejercicio se lo subo para por un rato. Igualmente esta actividad final también. Esto va a tener un poquito más de tiempo para que lo hagan sin presura, sin apuros. Ya, Liz, muchas Bueno, gracias. ok. Bueno, entonces fue un placer haberlos tenido por aquí. Muchas gracias por la asistencia y cualquier duda me informan. ¿Oyeron? Ok, Listo, Liz. listo. Hasta luego. Hasta luego. Fue un Licen. placer. Muchas gracias.